Hello, miren, estoy tan contento. Me encanta, me encanta porque yo siempre empiezo así. Bienvenidos a este tercer episodio de Curucuteando. Y miren, en verdad estoy muy contento. Es más, me voy a relajar un poquito para presentar a esta invitada. La semana pasada tuvimos a nuestro primer venezolano. Pero esta, creo que de toda la historia de Curucuteando, es la primera venezolana invitada. Y es ni más ni menos que la Barbie de República Dominicana, María Luisa Molina. Yeah. ¿Cómo estás? ¿Estás nervioso? Ay, como una mezcla de emociones. Claro que sí. Pero para eso, mis amigos hermosos y preciosos de JP Chanet nos enviaron... Ay, ya va, denme un segundito. Esta botella, mírenla, tan linda. Ay. Mírenla, tan linda, hermosa. Barbie. Yo voy a tener el honor de destaparla. Claro. Voy a demostrar que trabajé en un cabaret. No, mentira. Ay, qué fuerte. Que un cabaret, no. En un bodegón que era de mis hermanos, en el estado Barinas, Venezuela. Ay, bueno, lo adelantaste. Pero bueno, mientras lo abrimos y vamos haciendo eso, esa es una parte que yo quería hablar contigo. Tú naciste en Barinas, Venezuela. Sí, señor. Hay estados casi, cuando ustedes mencionan todos los estados de Venezuela, mi estado y el estado de Barinas van muy pegados casi. ¿Tú eres de dónde? Aragua. Tengo mucha familia de en Aragua, en Maracay específicamente. Y me encanta, qué coincidencia. Pero quiero que me cuentes un poquito, María Luisa. Un momento, ¿no hay nada que se pueda partir? No, no creo, pero con cuidado. A ver. ¿Quedó grabado? ¿Tú sabes cómo se llama eso? La vibra. Y buena suerte. Esa no miente. Dios mío, toma, te doy el honor de servir. Claro que sí. Claro. Yo soy la invitada, tampoco así. Mira, yo no puedo con esto. ¡Carlos! Dios mío. Yo me voy a cruzar así para hacerme la fina y evitar asumir el desastre que hice. Gracias, producción. Sí, soy del estado Barinas, nacida en Barinas, estado Barinas, orgullosamente. Y ahora sí. Cheers. Ahora sí. Thank you, JP Chanet. Thank you, porque obviamente teníamos que tener una bebida digna de una extrema de la nueva generación. ¿De quién? De una extrema. Cuéntame más. Pero vamos a continuar. Entonces, Barinas, ¿cómo fue tu infancia? Sé que obviamente, según mis cálculos... A ver esos cálculos. Porque no aparece, tú naciste mediados de los 80. Finales de los 80. Correcto, del 89 para ser específico. Exacto, qué cosa que no está en internet, por cierto, mi amor, está oculta completamente. ¡Mentira! Ay, yo he dicho muchas veces mi edad, del 89 soy. Bueno, eres del 89, ¿cómo fue vivir en Barinas en ese momento? Para los que no lo saben, vamos a darles una lección de geografía. Barinas es un estado que queda en el llano venezolano. Correcto. O sea, una ciudad extremadamente calurosa. Los llanos occidentales. Correcto, muy cerca, pero a la vez muy cerca de Mérida, Trujillo, o sea, del lado de los Andes, pero sigue siendo llano. Quiero que tú nos digas un poquito cómo fue tu infancia, per se, en Barinas. Sé que te gustaba mucho ir a las casas de tu abuela, que tú siempre estás pensando y sueñas todavía con eso. Pero yo quiero saber cómo fue tu infancia realmente. Feliz, gracias a Dios y a mis padres. Tuve una infancia sana, feliz. Siento que mis padres hicieron un excelente trabajo allí. Tengo hermanos mayores, 3 hermanos varones por parte de papá y mamá y 2 hermanos por parte de papá. Creo que fueron como esa parte fundamental para el desarrollo de mi infancia. Soy la menor de todos. Oh. La toñeca de la casa. La consentida. La consentida, sí. Desde que tengo 4 años, estoy desarrollándome artísticamente. Mi mamá me colocó en modelaje, desde danza, siempre. desde 4 añitos. Ya. ¿Pero por qué, María Luisa? Porque era una salvaje. Esa es la realidad. Había que refinarte. Había que refinarme. Era una niña llanera que se le pasaba encaramada en las matas de mango y en las matas de icaco,
busquen en la web que es Icaco para Pero que lo dime puedan tú, ni yo conocer. sé qué es. Es una fruta Ok. divina, dulce, pequeñita así, que se daba mucho en la casa de mi abuela en Alto Barinas, La casa de tu papá. de mi abuela De por tu parte de abuela mamá. paterna. Ah, materna. Materna. Miren, Y pero, ok. claro, mi amor. Puedo tener ustedes saben lo. ¿Cuánto curucuteaste en esta ocasión? Hay bastante. Bueno, Ay, que por cierto, vamos a cuéntame. decirle, yo le estaba comentando a María Luisa que para hacer mi guión y conocer un poco más acerca de la hermosa rubia de República Dominicana, bueno, venezolana, radicada Venezolana. y dominicana de corazón, quiero que justamente, yo no encontré nada. Técnicamente, o sea, es impresionante. Yo hablé con todo el fucking mundo. Le decía, Pero tú no encontraste cuéntale. nada de qué. ¿Qué era lo que tú Nada andabas interesante buscando? porque yo quería bregar, como Tú decía querías Enrique, yo chisme, quería controversia. chisme, no controversia, porque yo sé que tú no eres de controversia, pero hay muchos chismes que muchas veces no se cuentan, Ay, te que quedan guayaste como la tucana. internos, que queda entre tú y yo. Y eso era lo que yo estaba tratando de buscar. ¿A quiénes llamaste para eso? Confiésalo. Como dice mi amiga Fogón, ¡Fogón! uno nunca revela su fuente. Ok, me parece muy bien, pero te guayaste. Porque yo no tengo nada Completamente. oculto en mi vida. Demasiado. Lo que viste Es en la eso. web es lo que es. Lo que preguntas es lo que se ve. Pero continuando. Continuando, sí, una infancia muy tranquila. Mi mamá siempre estuvo muy pendiente de mi físico, de cómo yo estuviese bien sentadita, bien habladita, bien portadita. Eso se lo agradezco mucho porque creo que eso fue como la base para motivarme a mí a lograr una identidad en lo que respecta no solo a los medios de Claro. comunicación, sino En como al general. arte en general y en mi vida. No, y que al final del día, en ese momento se metía mucho a las niñas Sí, en academias de modelaje. comportamiento Era social, para etiqueta y justamente protocolo. cómo, Ujú, exactamente, ujú. cómo debes caminar, la Correcto, postura, ciertas cosas que a lo mejor los padres pueden saber, sí. pero que necesitan la técnica que te da una Que yo veo academia. mucho hoy en día como esos padres que dicen, no, yo voy a dejar a mi hijo hacer lo que quiera. Yo creo que por algo existe la religión, por algo existe la política, la educación, es porque nosotros tenemos que ir como regidos bajo un contexto de algo que tenga sentido para tú poder Exacto. orientarte en la vida de qué es lo que te gusta, qué es lo que quieres hacer, de un modo que puedas integrarte a la sociedad de una manera digna. Mira, tú eres una Cuéntame. persona muy inteligente, incluso eres Sí. abogada, y es por eso que yo te voy a sacar este tema. Miren, para que vean que en este cerebro hay contenido. Hmm, Y se la voy a hacer a María Luisa porque justamente tocaste un tema muy impresionante. Me voy a salir del guión. Tocaste un tema muy impresionante que es justamente la crianza de los niños. Tú sí, sí, eres madre, eres abogada, y justamente dijiste que hay que tener como cierta línea. sí. Ahorita en Estados Unidos, en la parte de Trump y el nuevo gobierno que él está teniendo en su segundo mandato, él ha estado en cierto modo desmantelando muchas situaciones y mostrando a la luz otras. Ahorita hay una parte muy impresionante que es de una campaña, de una agenda muy progresista en muchos aspectos, que Sí. incluso se dio a conocer que esa agenda estaba involucrada acá en República Dominicana, que muchos comunicadores, presentadores y figuras del medio estaban involucrados en esa Sí. agenda, pero yo quiero preguntarte tu opinión como madre Ujú. y aparte como presentadora y abogada. ¿Qué tú piensas de toda esa situación referente a eso? Mira, para mí es un tema álgido. Más allá de ser madre, yo creo que yo siempre he tenido esa vena social Claro, despierta en mí. Ahora que soy madre, hace 7 años que tiene Ian, aún más. Se ha vuelto como más sensible para mí. Y puedo decirte que con respecto a la inclusión, hay muchas cosas que la gente no quiere ver más allá de darle permiso a un niño de casarse, más allá de dejar que los niños a partir de los 16 años decidan si cambiarse el sexo o no, porque eso para mí no es inclusión. La inclusión para mí se trata
de integrar a los niños autistas dentro de una escuela, Exacto. de preparar educadores que puedan apoyar y respaldar a esos niños dentro de un aula, integrar a los niños y a los adultos en las escuelas con respecto a las expresiones gestuales para tú comunicarte con personas sordas y mudas. Adaptar rampas dentro de los distintos establecimientos del país y del mundo para que los niños y las personas discapacitadas puedan transitar libremente. Creo que es demasiado amplio el término de inclusión, que no deben cerrarlo, y ahí es donde yo lo critico y lo condeno, no deben cerrarlo exclusivamente a la sexualidad, porque para mí el tema de la sexualidad ni siquiera combina con el término niños. Exacto. Para mí es atroz. Y vi una vez una publicación que nunca confirmé si era real porque dije, ¿para qué me voy a hacer daño? Pero vi una vez un anuncio en España de estos que colocan, estos habladores de la calle, que Exacto, colocan stand con publicidad, correcto. que traía la foto de un niño con alguien que le tapaba la boquita. Y decía, si no está de acuerdo, es abuso. ¿Cómo tú me vas a decir que un niño puede estar o no de acuerdo en tener relaciones sexuales? Correcto. ¿Me entiendes? No. Entonces, esos mensajes subliminales que vienen de Europa, ¿me entiendes? Que están también en algunos sectores en Argentina, en los Estados Unidos. Eso no es inclusión, eso es abuso. Entonces, son tantas cosas que bueno, pudiésemos hacer otro podcast de Otro. Curucuteando Ay, social. que me encantaría, en verdad. Sí, porque es bastante profundo y yo creo que es cuestión de análisis. Pero me parece muy interesante, hay varias cosas. Y ahí estoy de acuerdo con Trump, con lo radical que ha sido, al 100%. Mira, te he sacado varias cositas Ujú. en ese pitch que acabas de tener. Porque hay muchas cosas, como que tú dijiste, que siempre has estado muy involucrada en la parte social. Sí. ¿Tú crees que por el hecho de tú estar siempre involucrada en la parte social, a pesar de que estudiaste modelaje, que te graduaste de modelaje, Ujú. todo, por eso es que te nace en cierto modo el ser abogada y te fuiste involucrando un poco en los medios de comunicación? Es un análisis certero, porque anteriormente me hacían mucho esa pregunta en las entrevistas, más que todo en Venezuela. ¿Cómo es que tú eres abogado y terminas siendo comunicadora? Y yo digo, pero es que no está muy distante una de la otra. Mi interés por lo social es nato. La comunicación es nata, porque no la estudié. Es algo nato, la comunicación en mí. Y entiendo que el derecho me ha hecho documentarme de manera académica y profesional para yo poder expresarme bien. Correcto. Descubro en el camino que esto es la herramienta, todavía mi propósito no está desarrollado, pero sé que esta es la herramienta para yo llevar a cabo mi propósito, que sigo en la búsqueda de él a mis 35 años, sé por la línea que va porque he tenido muchos mensajes celestiales con respecto a eso, pero entiendo de que hay algo en específico que yo tengo que atajar para poder desarrollarlo y tiene mucho que ver con la comunicación y con lo social. Qué impresionante. Aunque no parezca, porque la gente me ve sonriendo, bochinchando, No, bailando. exacto. Pero yo internamente sé cuál es mi línea. Pero es que si te das cuenta, María Luisa, y es algo muy interesante, y es que ahorita hay una tendencia. Vamos a hablar de la comunicación acá en República Dominicana. No me quiero meter en la comunicación en Venezuela. Sí, pues no sabemos cómo están las cosas ahora. Exactamente, no sabemos ahorita Yo cómo te puedo está. hablar hace 6 años atrás, pero Exacto, ahora no. pero que habían casos, por ejemplo, la misma Viviana, que era Sí. doctora Sí. y terminó siendo comunicadora. Ujú. Pero aquí en República Dominicana hay una tendencia de abogados que están fungiendo el rol de comunicadores. Tengo muchos colegas. Exactamente, está Brito Sí. y casi todos Sí. los que conforman el elenco de Esto No es Gilbert Radio. Guzmán, que está en Telecentro, Canal Y 5. programas políticos que Sí. está politiqueando. Pedro Casals. Todo. O sea, hay muchos ejemplos. Ujú. Y qué impresionante que tú no te has ido, a pesar de que esa es tu carrera, tienes Ujú. el conocimiento Sí. porque siempre lo acabas de decir, siempre estás Documentando. documentándote de todo, pero
no te has ido por esa línea, decidiste irte por el humor, por esa parte cómica que yo sé que tienes, que lo hemos estado viendo durante todo el episodio. ¿Por qué? Pero me gusta esa parte que tú tienes de que puedes desarrollar dos temas, o sea, ambos temas, tú te Sí. puedes manejar en ambos mundos, que es algo que ahorita en la comunicación dominicana me he dado cuenta yo como recién egresado de la comunicación, Ujú. bueno, de la carrera de comunicación, que estoy brechando Sí. ¿La todo, que estoy estudiaste acá? pendiente, sí. Cuidado, porque puedo terminar entrevistándote yo a ti. Tranca, Péname. mi amor, pero dime tú, Enrique Crespo, ahí, ¿qué peor que él Te quiero, que Enrique. te termina todo, te lo Así voltea? Pero no, justamente me impresiona mucho eso. ¿Sientes tú, María Luisa, para irnos metiendo ya en el área de la comunicación, Ujú. sientes tú que a ti te subestiman mucho en esa parte y que justamente por eso es que siempre te ven como María Luisa la animadora, la Ujú. divertida, la Ujú. comediante, porque participaste en la opción, porque ahorita en tu participación más que nada en De Extremo es más que nada eso? Ujú. ¿Sientes que tú te estás quedando un poco estancada en ese aspecto y no estás pudiendo dar esa otra faceta de ti? Mira, para respondértelo en orden, en la opción aprendí y entendí que mi jocosidad podía utilizarse para hacer humor. Yo no lo sabía porque yo no actuaba. Yo en Venezuela Ok, no actuaba. Yo en claro. Venezuela la única actuación que hice fue interpretando a Manuelita Sáenz en una obra escolar que me quedó buenísimo, cabe destacar. Pero en ese momento no tenía el conocimiento del valor que es saber actuar. Hoy en día lo descubro en la opción. Siempre menciono a Víctor Pinales, que en paz descanse, fue guionista y me dio como ese espaldarazo para yo motivarme a la actuación. Descubrí que podía hacer humor, me gustó, me lo disfruté y me lo gocé. En extremo, yo no hago humor. En extremo, como es entretenimiento, Siento. los recursos de animación se prestan para tú hacer un chistecito, Exacto. burlarte de tu compañera, que tu compañera se burle de ti, bailar, menearse, echar broma, porque somos entretenimiento en su totalidad. Si es política, uno se adapta. Si es información, uno se adapta, pero eso no es el fuerte de extremo. Ahora bien, hace unos meses atrás te hubiese dicho, sí me subestiman, pero no. El problema es ese, que no me subestiman. Y por no subestimarme, quizás no se me ha dado la colocación que profesionalmente merezco. No sé si me sigues en Sí, esa idea. Porque es como cuando tú le das una hojilla a un mono. Tú sabes lo que va a hacer, tú sabes para dónde exacto. va. Entonces, quizás necesito el momento, las personas indicadas y la oportunidad para esa exposición. Pero saben lo que tengo, saben lo que soy y lo que puedo hacer y lo que puedo lograr. ¿Sí me entiendes? Tú es- Quizás por ser venezolana y estar Exacto. iniciando, tenga un poco más de dificultad. Sin embargo, tengo que darle las gracias a Dios porque estoy en una posición donde muchas mujeres, incluyendo Exacto. profesionales en la comunicación dominicana, quieren estar. Sí. Es una realidad. Y ahí es donde yo agradezco completamente las oportunidades que yo he tenido. María Luisa, y que también obviamente siento que el derecho, Ujú. la carrera del derecho, es una carrera muy limitante, Absolutamente. porque tú te enfocas en el país en el que tú lo estás estudiando, porque las leyes cambian desde el país. Claro. No, y si regularmente cambian en los países, porque en Venezuela cambiaba mucho. Después que yo me Exactamente. gradué en el 2006, No son las las mismas leyes leyes. eran, mi amor, un sancocho. Exacto. Pero entonces, ¿tú crees que también no se te ha dado la oportunidad, en cierto modo, Ujú. de estar en un programa político al 100% por el hecho de justamente, aunque tienes el conocimiento del derecho en general, Ujú. no conoces y no manejas las leyes de acá? Sería atrevido de mi parte pensar así, porque entiendo como extranjera que los temas políticos me incumben de manera limitada. Paso a explicarte. Yo puedo conocer mucho de política, puedo hacerte un buen análisis de política, pero yo tengo 5 años en la República Dominicana. Yo no le puedo contradecir, nosotros no le podemos contradecir a un dominicano su pensamiento político si tiene inclinaciones por Leonel Fernández, su pensamiento político si tiene inclinaciones por Luis Abinader.
y sus partidos políticos. ¿Entiendes? Claro. Porque no estuvimos allí, no vimos ese crecimiento, no conocemos los padecimientos de interior y del pasado que han superado los dominicanos en la República Dominicana. Sabemos que vinieron de una dictadura trujillista, conocemos la historia de las hermanas Mirabal, conectamos Exacto. con esa historia porque a los venezolanos nos gusta la historia, nos Exacto. identificamos No, mucho y con que el al final del dominicano. día, yo siento que todos los países de Latinoamérica han pasado por Sí, una historia claro que sí. relativamente similar, porque incluso Venezuela y Ujú. República Dominicana estuvieron en dictadura, si no me equivoco, casi a la par. Claro, Entonces, podemos tener cierta, creo que la palabra es empatía, absolutamente. en muchas situaciones, por lo Ujú. mismo de que podemos vivir situaciones similares, pero jamás en la vida van a ser iguales. Y te digo, por ese mismo motivo de ser empática y de no contradecir a un dominicano políticamente hablando con respecto a sus necesidades y carencias, no le permito tampoco a un venezolano en mi presencia que cuestione un ideal de la historia dominicana, Correcto. porque no estamos siendo coherentes. Tenemos que ser empáticos, tenemos que entender, tenemos que saber escuchar y también profundizar en conocer las necesidades o las carencias que el dominicano ha tenido, ponerse en sus zapatos. Creo que esa es la labor como comunicadora que yo tengo, además de edificarme, de estudiar, de prepararme para adentrarme más en el mundo político y social de este que ahora es nuestro país. María Luisa. Wow, qué increíble, o sea, qué increíble cómo se fue a una parte más Sí. política, más interesante, pero vamos a retomar otra vez esta chercha. Es más, vamos a Vamos a hacer cheers. curucutear. Exacto, vamos a hacer un cheers, rapidito. Un cheers. Claro que sí. Mírame los dientes, ¿tienen labial? No, no tiene. Yo soy experta pegándome el labial en el... Claro. Salud, mi amor. Salud. Ujú. Volvemos. Volvemos. Ok. Seguimos con más. Tú participaste en muchos realities en Venezuela, rumbo a un sueño que tú podías tener, ya que eras modelo, ya eras abogada, participaste rumbo al Miss Venezuela en el 2013. Más allá de la belleza. Más allá de la belleza, no quedas. ¿Tú crees que realmente el Miss Venezuela para ti fue un objetivo o fue infundado por ese espaldarazo que te daba tu mamá siempre en el modelaje? Yo creo que un poquito de cada cosa. Si bien es cierto, en la cultura venezolana, cuando usted ve una mujer alta, flaca y bella, Inmediatamente. modestia aparte, toda tu familia, tus amigos, todo el mundo te dice, tú tienes que ser Miss. Exacto. Entendiendo que ese era o ese sigue siendo esa sigue siendo la mejor plataforma para tú catapultarte artísticamente En Venezuela. y que te presten atención en Caracas. Pero es que ya, si te das cuenta, no solamente en Venezuela pasa eso. Pero yo Aquí en ese también. momento era una muchacha con pensamiento de Exacto. Barinas que aspiraba a Caracas para No, poder y que era el exponerse. ideal, era como el sueño americano, pero local. El sueño venezolano. Es el sueño femenino venezolano. Sí. Que si eras linda, Sí, bella, alta, conseguir la oportunidad de entrar al Miss Venezuela y obviamente si tenías aspiraciones en la comunicación podía ser una ventana. Correcto, correcto. Pero yo no sabía Ujú. que era la comunicación lo que yo quería hacer. Yo no lo tenía claro. Yo sabía que yo era una faramallera, como dicen en Venezuela. Me encantaba estar montada en una tarima, modelando, bailando, Claro. poniéndome lentes, todo lo que tú quieras, bailando como Shakira, porque te practico la danza árabe desde que tengo 8 años. Pero yo no sabía el don que tenía, que era el don de la palabra que Dios me dio. Eso lo descubrí en el camino del Miss. Me encanta. Sí. Y por eso, ¿te dolió cuando nunca lograste entrar al Miss Venezuela? Yo lloré. Yo lloré cuando a mí me sacan del reality show del Miss Venezuela, que las cosas hay que llamarlas por su nombre. A mí me sacan del Miss Venezuela por no darla, literalmente, hablando. Se me hicieron propuestas, yo rechacé propuestas y al día siguiente me sacan del reality show, como en el 4º capítulo, algo así fue, no recuerdo exactamente. Y
recuerdo claramente cuando sacaban a una mujer, le decían, mira, no, te vamos a sacar porque no brillaste, porque no tienes gracia, porque estás gorda, porque por cualquier razón. Acuérdate que en ese momento Sí, sí, era sí. cruel, era un reality y te decían las verdades en tu cara. Como conmigo, repito, modestia aparte, no tenían ningún motivo por qué sacarme, porque yo las enseñaba a bailar. Hablaba como una lora. Carisma para tirar para el techo, mi amor. Ya andaba María Luisa, era para aquí, para allá. Belleza sobra. Eso lo dices tú, pero es verdad. Y yo decía, o sea, en mi mente cerrada, porque en ese momento no entendía cómo se movían las cosas, Correcto. ¿verdad? Por inocente, yo decía, no, yo voy a quedar. O sea, son 26 mujeres, yo voy a entrar ahí. Y veía unas gordas, unas feas, y yo decía, no, esas mujeres no van a quedar. Y al final las gordas feas quedaron y me sacan, y me sacan a mí. Entonces yo decía, Dios mío, ¿qué es lo que no estoy haciendo bien? Entonces eso te lleva como a autorrevisarte en qué estoy fallando, porque no es nada más la belleza, eran muchas Correcto. cosas. La belleza, hablando superficialmente, es importante porque es un concurso de belleza, pero sabemos que las misses se desarrollan de una manera muy completa y tú puedes demostrar muchas cosas. Y yo decía, pero yo lo sé hacer todo, ¿qué es lo que está pasando? ¿En qué estoy fallando? Y recuerdo claramente cuando Osmel, que fue a él que le dieron la responsabilidad, porque el resto del jurado sacaba a todo el mundo, a mí me saca Osmel. Y dice, la próxima en salir es María Luisa Molina. ¡Pum! No hubo por qué. Yo llego a mi casa y yo lloraba, yo decía, no puede ser. Claro, yo sabía el movimiento técnico que había, porque uno sabe cómo es la cosa, pero nada, a llorar. Llamé a mi mamá y entonces al final, como de todo este recuento, todo lo que me pasa con mi experiencia del Miss, yo conozco a mi esposo, que no era mi esposo ni mi novio, obviamente, en ese momento, y él es quien me hace ver que yo estoy perdiendo el tiempo y que estoy direccionando la energía donde no es. Y me dice, mi amor, tú no te estás escuchando como tú hablas. Tú no tienes que mis de nada. Claro, no dijo de nada. Dijo otra palabra que es una grosería. Dijo, que mis de nada. Tú lo que tienes que hacer es meterte en el Chica HTV. Y ahí es donde entra el segundo reality. ¿Y cómo te fue en ese reality? Súper bien. En ese reality yo quedé de primera finalista. Agarrada de manos. Hubo mucho rumor a raíz de esa elección también, pero no voy a comentar absolutamente nada. La ganadora era amiguita mía. Y en ese momento yo entendí muchas cosas, mi esposo escuchó muchas cosas porque él siempre ha estado en el medio, ahí sí ya éramos novios. Y no estuve mal, estuve súper feliz porque tuve mucha oportunidad, estuve trabajando con HTV durante meses, sacrifiqué cosas importantes de mi vida, falté al matrimonio de mi hermano, fechas especiales, cosas porque me estaba preparando. Y creo que fue una experiencia que es la experiencia que me da que me catapulta y que me expone a los medios de comunicación en Caracas. María Luisa. Estoy hablando mucho, ¿verdad? No. Ah. María Luisa. Quiero saber, ¿te darías la oportunidad Ajá. de participar en el Miss República Dominicana Universo en un futuro cercano? Ya venimos con mucho más. Esto es de extremo a extremo. ¿Cómo yo voy a participar en el Miss República Dominicana si yo no soy dominicana, mi hijo? Existe la banda Comunidad Dominicana en Venezuela. Yo no sé cómo se merequetengue, pero sí te puedo decir que los recursos te los tengo. Los recursos están. Los recursos están. Darías a dar guerra. Pero mira, sería interesante, ahora que lo dices, sería interesante, una mujer, madre, abogado, una mamá luchona. Puede ser, sí. Vamos a hacer un cheers por eso. ¡Un cheers! Un cheers. Salud. A los que están viendo Curucuteando, suscríbanse y den like. Ay, así es. Y no olviden seguirnos, tanto a María Luisa y a mí. Ahí está. A mí como It's Carlos Alejandro y a María Luisa como... @MA Luisa Molina. Claro que sí. Miren, tú fuiste el que lo metió. ¿Qué yo qué? Y como buen chismoso que soy, Uh-huh. te voy a preguntar de eso, obviamente. Mira, los chismosos se la cobran caro en este país. Tienes que tener cuidado. María Luisa, Mande. tú tienes una relación, Uh-huh. en cierto modo hasta envidiable. Eres una mujer del medio, eres una persona que
tiene una familia estable, Amén. una pareja que está ahí apoyándola siempre. Y quiero saber, porque ustedes llevan muchos años, o sea, tú me estás hablando de que tú 10. participas 10 años tenemos. 10 años, o sea, yo te Sí. iba a decir eso. 10 años, tienes a tu hijo de 7 años. ¿Qué tú crees que ha sido la clave del éxito de su relación? Uf. Que ni él mire para otros lados, ni tú mires a otros lados. Porque quien los ha visto juntos realmente se ve el amor que ustedes se tienen uno al otro. Amén. Entonces quiero saber qué tú crees que ha sido lo que ha funcionado en ustedes dos. Que no se ha escuchado rumores de infidelidad, no se ha escuchado... Tú estás confiado, o sea, nada más tu cara diciendo eso. Ella está sobrada de que ella está tranquila. Totalmente. Y él se va de viaje solo. Yo también. Tú te vas de viaje sola. Ujú. O sea, tienen una confianza realmente como pareja. ¿Por qué tú crees que ha pasado eso? Mira, yo creo que los procesos son importantes. Me he tomado el atrevimiento en muchos casos de aconsejar amigas y hablarles desde mi experiencia y entiendo que cuando no me escuchan es porque no están preparadas para eso. Lamentablemente vivimos en un país machista y cuando te digo vivimos, te hablo de Venezuela y Dominicana, Exacto. porque Venezuela es súper machista. Y lamentablemente hay cosas que se aprenden en el camino que te dan a denotar cuando es la persona correcta con la que tú vas a pasar el resto de tu vida. Que no se sabe si es para siempre, por supuesto que no, estamos prestados, ni la vida es de uno, uno está prestado en este mundo. Ahora, más una persona que no tiene nada que ver contigo, una gente que se crió diferente a ti, con otro papá, otra mamá. Creo que hay muchos aspectos a destacar y rescatar de allí, como por ejemplo la comunicación, que no ha sido fácil en nuestra relación porque mi esposo, como buen hombre, no es de mucho hablar. ¿Me entiendes? Los hombres cuando están en pareja son pocas cosas que comunican. Y los problemas que hemos tenido han sido por falta de comunicación, que ahora, hoy en día ya, los hemos solventado comunicándonos. Eso es lo primero, la comunicación. Lo segundo, el respeto. Y te hablo de respeto general, no nada más de infidelidades. Yo no sé si mi esposo me ha sido infiel. De hecho, en ninguna de mis relaciones yo he experimentado la infidelidad. Sé que soy una en un millón, o aquí estoy, existo, pero que yo lo sepa, porque siempre hay un chismoso que te dice que tú sepas, que yo sepa, ninguna de mis parejas me han sido infiel, incluso de mis exnovios, que son 2. Yo mis exnovios como que son 200, 2. Entonces, creo que uno como mujer es quien proyecta la seguridad para tú no hacer dudar al hombre de lo que tiene. No sé si me explico. Sí. Yo soy una mujer, primero de mi casa. Yo no soy una brincona, tú no me vas a ver en una discoteca pisando muebles, ni emborrachándome en una esquina. No, primero yo pasé esa etapa, creo que la última vez que lo hice tenía, no sé, 23 años, 24 años. Yo me alejé de las discotecas, yo me alejé de las salidas con mis hermanos, porque siempre salía con mis hermanos, que son, tú sabes, ¿no? A los 25 años, yo me gradué de abogado y ya a mí me fastidiaba rumbear y salir. Entonces, creo que él quemó sus etapas, eso es otro punto, sería el tercero. Ambos quemaron las Él quemó sus etapas. etapas, tuvo mujeres, mi amor, porque él sí te puede decir todo lo que se movía. Porque hay historias y las que están en Barinas que lo saben y me están escuchando, estoy conectada con ustedes. Pero si tú quemas tu etapa y él también, ya no hay más nada que buscar en la calle. Que uno se harta, que se aburre, que hay días que uno no se quiere ni ver, eso es verdad. Pero eso no es un motivo para tú ir a la calle y buscar con qué distraerte, porque eso habla de tu inseguridad personal, Exacto. de tus debilidades, de tus inconformidades. Entonces hay muchas cosas que reforzar. Psicológicamente también hemos pasado por procesos psicológicos con apoyo, de compartir ideas, de pelear, de no hablarnos, es lo normal. Y hoy en día que tenemos un hijo donde debemos tener una conducta ejemplar para él, también le hablamos de discusiones. Porque esa idea, y quiero que de esto quede un aprendizaje, no nada más a las que son madres, digo en la vida en general, negarle la posibilidad a un hijo de que entienda que las parejas discuten genera traumas. Correcto. Entonces, papá y mamá discuten. Y él me dice, pero no me gusta cuando ustedes pelean. Y yo le digo, mi amor, estamos discutiendo porque las personas no siempre están de acuerdo. Eso es una realidad.
La gente que cree que delante de los niños no se puede debatir un tema está equivocada, porque no estás preparando a tus hijos para la guerra. La vida es una guerra, los trabajos son una guerra, el tráfico es una guerra, los estudios son una guerra, Todo. la vida matrimonial y en pareja es una guerra. Entonces, ¿qué haces tú disfrazándole a tu hijo? Entonces creo que todo, voy al inicio de lo que te decía, todo es un proceso. Y es identificar quién es tu pareja, qué necesita y qué necesitas tú. Qué impresionante, María Luisa. Y quiero cerrar porque creo que es algo único en ti. Y es que tú estás en uno de los highlights de tu vida en este momento al estar en el programa más codiciado. ¡El número Número uno uno! de todas las tardes. De extremo a extremo. Me impresiona mucho, María Luisa, el que hayan considerado a una venezolana para estar en un programa tan icónico en el país, donde han pasado figuras icónicas y respetadas. Sé que no eres la primera venezolana porque Jessica Pereira estuvo antes que Sí, tú, estuvo ahí. pero en este momento y cuando se hizo la reestructuración, fuiste la venezolana que tomaron en cuenta para. Quiero que tú me digas qué es lo que se siente realmente estar en de extremo a extremo. O sea, Como venezolana, dices. no como venezolana, como extrema. ¿Por qué? Porque obviamente siempre alrededor de las extremas va a haber una controversia. Que si tú y Jenny se llevan mal, que si Nelfa y Verónica pelearon, que si le querían hacer la guerra a Gaby, que no la soportan. Sí. Siempre hay una controversia. En tu caso, porque al final del día tus compañeras todas eran dominicanas, tú eras la extranjera. ¿Cómo ha sido la dinámica de las extremas? ¿O cómo ellas te recibieron, se acoplaron? ¿Cómo, si hubo algún enfrentamiento porque tú eras venezolana y no dominicana? Eso nunca. Pero rescatando lo anterior, yo creo que los medios de comunicación dominicanos se equivocaron conmigo cuando generalizaron en su momento. Y todavía a veces lo hacen cuando generalizan. Y dicen, es que las extremas son esto. Y yo creo que es bueno identificar el comportamiento de cada quien por individual. Okay. Entonces, se cometió el error de meternos a todas en un saco. Hubo controversias que fueron demasiado evidentes que hoy en día nos reímos de ello. Como por ejemplo cuando Verónica le arrancó el micrófono a Nelfa, cuando Jenny le hizo un reclamo a Nelfa en vivo. O sea, fueron cosas que se vivieron y se expusieron de manera evidente. No fue tras cámaras, fue en vivo. Y hubo mucha crítica alrededor de eso. Hubo crítica de competitividad, de competencia. Y yo creo que en ninguna de esas categorías yo entraba. Por ser venezolana, nunca me he sentido distinta. O sea, siempre se me ha hecho un trato como profesional, más allá de ser venezolana. Y hay que decir una realidad, a mí me contratan en de extremo a extremo sin yo pensarlo, sin yo idearlo, idealizarlo, sin yo quererlo. Fue una propuesta que me cayó de sorpresa completamente. Que la única persona que me hizo sospechar que algo venía fue Moisés Salcé cuando me dijo, un buen día, yo caminando en los pasillos del piso 6 en la opción, que era donde yo estaba, a ti te van a pasar para extremo. Ese fue el único aviso que yo tuve en mi vida. Y yo me reí, yo le digo, ay, sí, jajaja. O sea, yo no, en ese momento, en mi inocencia, yo no conocía muchas cosas de los medios dominicanos y dije, me reí. Y dije, sería cool, pero jamás me imaginé que Carolyn iba a salir, que Nayon iba a salir, que iba a venir todos esos cambios. Yo no sabía que todo eso estaba pasando. Yo estaba viviendo mi momento. Yo estaba en la opción y estaba feliz ahí en la opción. Cuando a mí me llaman para extremo, no planificadamente, otra cosa que hay que destacar, yo jamás pujé por entrar. Yo no hice nada extraordinario, trasfondo para entrar. Yo creo que René Brea fue visionario a la hora de seleccionar la personalidad y el talento de cada extrema en esta temporada, incluida Gaby. Y luego incluida Caro Brito. Creo que todo ha sido como muy estratégico en el caso de ellas dos. La funcionabilidad de cada carácter de nosotras fue un palo. ¿Qué hizo falta para mí? Y creo que es un detalle de la actualidad. La falta de apoyo por parte de las redes sociales del canal. Que no se dio la visibilidad correcta a lo que de verdad era interesante en el programa. ¿Me entiendes? Entonces sé que siempre
se sacaba información también por detrás, habían comentarios de gente que salía del estudio y tergiversaba cosas, generaban un ambiente que no existía, que sí habían diferencias, obviamente, que Exacto. ustedes las vieron, que fue lo que yo dije al principio. No, y que es Que es normal. normal, somos un poco de mujeres, que nos llega la menstruación, que nos salen espinillas, que, o sea, vamos al baño, Y que al final real. todos son divas. Y más allá de eso, creo que son las personalidades. Hoy en día yo te puedo decir, hablando por mí específicamente, que yo jamás he tenido problema con nadie. O sea, ni hoy, ni ayer, ni antes, porque yo no soy una mujer de problemas, yo respeto la personalidad de cada quien. Y creo que esa ha sido la virtud y eso es lo que me ha mantenido siempre en el barco, incluido mi talento, mi profesionalismo y mi disciplina. A ti hay que respetarte algo. Y te lo voy a decir para cerrar y que podamos tener esta conversación ya rapidito. Hay que respetarte que tú te has abierto camino en República Dominicana en la comunicación, siendo una figura reconocida, sin tener ninguna controversia. Amén. Y creo que de todas las extremas que está Oriana, que está Nelfa, que está Jenny, Verónica, y tú. Yo. Exacto. Eres la única que nunca está envuelta en controversia, porque Oriana desde que llegó, Oriana no había ni llegado y ya habían 4 cuentos atrás. Jenny, que siempre hay... Y eso que Jenny es de las más tranquilitas, Sí. siempre tiene algo. Verónica... Es Verónica. Es Verónica. Y Nelfa, que aunque calladita lanza su puya, entonces se crea el show por ahí. Estalla la bomba. Tú has sido la que nunca está en controversia. Te has abierto calladita. Tu paso. O sea, te has abierto tu camino en algo que es difícil. Sin meterle el pie a nadie. Exactamente. Sin hacer nada indebido. Entonces, para finalizar, ¿cómo tú te sientes realmente con eso? O sea, cuando tú ves tu trayectoria de cuando llegaste, no, obvio de Venezuela, porque incluso creo que te diste cuenta que no toqué nada de tu parte en Venezuela, porque lo realmente interesante para mí no es tanto eso, sino cómo tú te abriste paso acá en República Dominicana. Sí. Y fue a punta, obviamente, de tú ir pasito a paso. Entonces quiero saber cómo tú te sientes cuando tú ves en retrospectiva a esa María Luisa que llegó con su esposo y su hijo de 1 año en brazos. Que jamás me imaginé que iba a estar en los medios de comunicación dominicanos. Porque en realidad eso no fue algo calculado, no fue como que yo voy a República Dominicana porque yo voy a hacer, jamás me lo imaginé. Yo dije, bueno, vamos a República Dominicana a ver qué se puede hacer. Me fui con mi título y con mis talentos, pero sin idear que iba a trabajar en televisión. ¿Cómo me siento? Feliz, de verdad. Siento que estoy... Alguien me preguntó una vez en una entrevista, ¿sientes que estás en tu mejor momento? Yo digo que sí, es que todos son mis mejores momentos. Correcto. Porque cada uno es importante. Entonces, cuando yo llego a la República Dominicana y veo que tengo esta posibilidad, la atajo y me la quedo. Y hay personas muy puntuales que saben quiénes son, que fueron estratégicamente positivos para mi evolución y para yo asimilar cómo eran las cosas poco a poco. Porque yo nunca me he desesperado. De hecho, creo que ahora estoy como en el 15% de mi carrera. Porque no me desespero, porque sé que poco a poco yo puedo lograr las cosas. Sí te confieso que a veces... ¿Es desesperante? No me desespero. A veces me decepciono. Ok. Porque siento que hay cosas que se les da más valor de lo que en realidad valor tiene. Pero luego me siento y digo, es que es así. Yo no lo puedo cambiar. Entonces, mi mensaje va dirigido a mi propósito. Por eso no lo he cambiado. Por eso no me vas a ver en controversias. Por eso nunca escucharán de mí unas declaraciones criticando a otra mujer, a otra profesional, metiéndome con nadie, ni mostrando mensajes si un hombre me escribió. O sea, no van a ver nada de eso de mí, porque hay un motivo, un solo motivo, que me aleja de todo lo que puede ser perjudicial para mi futuro si yo entro en eso, y es mi hijo. A mí me han hecho propuestas para hacer películas, trabajar con directores de Netflix, haciendo escenas cuasi sexuales con otra mujer. Y yo he dicho que no. Propuestas millonarias, porque yo tengo un hijo. Entonces yo tengo como muy claro lo que yo quiero demostrar en la vida. Exacto. Y el propósito del que te hablé al abrir el podcast. Mira,
ya para cerrar. Has dicho ya para cerrar 3 veces, amigo. Es que contigo es muy impresionante que siempre quiero hacerte una pregunta. Hablar con María Luisa lo es todo. Abre un programa, amigo, de televisión. Hablamos 2 horas Ay, seguidas. deberíamos. ¿Verdad? Sí. Curucuteando TV. Ay, Ñau. concha, le iba a decir Miguel Alcántara, pero ya no está. No, pero Miguel Alcántara fue fundamental para Exacto. mí. Y lo es todavía. Porque Miguel Alcántara, donde puede, me echa la mano. Exacto. Pero mira, quiero agradecerte Siempre. por estar aquí desde el día 1. Miren, esto es verdad, desde el día 1 que yo le dije a María Luisa que me la acerqué sin tú No nos conocerme. conocíamos. O sea, como que ya te habían hablado de mí, pero no nos conocíamos, que yo le llegué con mi invitación todo así. Fabulosa. Esa invitación no se le puede decir que no. Dios mío, un espectáculo. Y yo te llego así con la emoción, María Luisa, que no sé qué. Me acuerdo que estabas con Jenny, Tan bello. les entregué las invitaciones Sí. y en verdad desde ese momento yo supe, wow, o sea, este va a ser un episodio increíble, más todas las referencias positivas que he tenido de ti. Y te lo agradezco muchísimo porque aprendí muchísimo, más de lo que tú te puedes imaginar en esto que 37 minutos, 40 minutos, 50 minutos, no sé. Y cuando tú quieras, tú me puedes llamar No, pero- y estoy disponible para ti. Pero tendremos Claro que otro episodio, pero aquí también hay cosas que hay que hablar tras cámara, mi amor. Claro que sí, nos queda toda la botella Ay, de claro JP. que sí. Pero nada, mil gracias a JP Chanet por mandarnos esta increíble botella para compartir con la rubia de los medios de comunicación. Y bueno, María Luisa, diles a todos dónde te pueden seguir, dónde te pueden ver, qué proyectos tienes nuevos. Vienen proyectos importantes con respecto a la actuación. Todavía no puedo hablar muchas cosas porque aún me estoy preparando para ello profesionalmente. Si me quieren seguir, síganme directo a mi corazón, porque soy una mujer que tiene muchísimas cosas buenas que aportar a la República Dominicana. @MA Luisa Molina con mucho cariño. Espero que se hayan disfrutado de este episodio de Curucuteando. Próximamente, Curucuteando TV. Amén. Pero también no olviden suscribirse al canal. Like, 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 like. Comenten, hagan de todo, porque siempre será importante. Aparte de, obviamente, seguirme en Instagram, @itscarlosalejandro, va a estar apareciendo aquí. Igual que seguir a todo lo que tiene que ver con Curucuteando en Instagram también, Claro que sí. Curucuteando Podcast. Nada, nos vemos en el próximo capítulo y vamos a ver si traemos a una extrema. Who knows? Au. Bye.